El tema de cómo estructurar una reforma, yo creo que uno de los elementos más importantes es tener la voluntad política para ello. Independientemente del enorme esfuerzo educativo, tú tienes que socializar y comunicarla, pero llega un momento en que tú tienes que tomar la decisión. Entonces, el problema que va a enfrentar la administración es que van a aparecer sectores que dicen, no, pero mira, es que yo no puedo sobrevivir si tú quieres que yo pague impuestos. Digamos, impuestos directos. No puedo sobrevivir. Entonces ahí el gobierno, Hacienda, DGI, tienen que sentarse a evaluar si eso es cierto o no es cierto. Habrá que sentarse también incluso con otros países donde tienen este tipo de empresas a evaluar qué esfuerzo conjunto se podría hacer para que se establezca algún tipo de contribución mínima. El tema, como tú dices, Jackie, hay sectores con una presión tributaria del 30 y el 40%, o sea, muy alta. Pero hay otros que, si tú dejas fuera el componente de impuesto indirecto, su presión tributaria es bajísima. Entonces, hacen contribución parcial con el ITEVI, cuando compran combustible, es cierto, ahí pagan algo también, pero su contribución es mucho más moderada. Hay mucha, la distribución en el pago de impuestos no es equitativa. Y es porque el país ha adoptado un modelo de desarrollo donde entiende que dando incentivos fiscales a determinados sectores es la mejor forma. Bueno, eso es un tema que se puede discutir abiertamente, se evalúan los efectos finales de los incentivos dados y se toma la decisión de si ese es el camino que se quiere seguir o no. Vamos a suponer que se concluye, no, mira, tenemos que seguir dando los incentivos. Bueno, entonces, ¿a quién es que le vamos a grabar? ¿Dónde es que vamos a levantar el dinero? Va a haber que sobrecargar más la minería, va a haber que sobrecargar más al comercio, sobrecargar más las comunicaciones. Bueno, llega un momento que esos sectores se ahogan. Entonces, por eso es que hay muchos países que han ido pensando en sistemas impositivos más sencillos, de tasa más baja, de manera que todo el mundo, de alguna manera, haga algún tipo de contribución y tener las bases lo más amplias posible. A mí me preocupa la sensibilidad que puedan tener las autoridades a los reclamos de una serie de sectores que le van a ir con muchas lágrimas y muchos lamentos. Yo lo he vivido en el pasado y he visto lo que es aquello, presidentes que se enternecen cuando viene un gran empresario y empieza a llorarle en su oficina porque dice que lo quieren quebrar o que esos impuestos son abusivos. Bueno, el tema es que algo tenemos que pagar entre todos, o sea, una pequeña contribución, o sea, no podemos seguir con este sistema. Es un reto grande, porque hay otra forma de resolver esto. O sea, muchas veces cuando tú tienes colapsos macroeconómicos, hay un impuesto que lo resuelve y cierra el problema. Lo que pasa es que lo cierran de manera muy injusta. Y es el impuesto de la inflación. O sea, que el Banco Central opte por, cuando ya los mercados no nos den dinero y los locales no quieran comprar los títulos de deuda de Hacienda, dirán, bueno, no, solo nos queda una oportunidad y es violar la ley monetaria y financiera y poner al Banco Central a financiar el déficit del gobierno y dejar que la inflación haga el trabajo. Y lo hace, porque la inflación lo primero que va a hacer es que va a licuar toda la deuda en dólares, o sea, en pesos, la va a licuar de una manera, esa deuda del Banco Central va a converger prácticamente a cero, usted lo puede hacer. Pero la deuda externa, entonces usted tendrá que optar por un mecanismo de darle corte. Usted va y le dice, mira, yo te debo 30.000 millones de dólares, yo te puedo pagar 2.000 millones de dólares, eso es lo que vamos a negociar. Tiene que darme un haircut del 90%. Bueno, esas son formas dramáticas de usted resolver el tema, pero el costo social y económico que eso tiene es terrible. Yo no le recomiendo a nadie que adopte esa estrategia.
Yo creo que hay que sentarse con todo el mundo. Yo creo que la crisis es tan grande que me recuerda mucho la crisis de Balaguer del 90. Balaguer en el 90 con una inflación de un 100% y una caída del PIB de 5.4%, similar a lo que más o menos va a tener este año, tuvo que sacudirse y hacer una serie de reformas estructurales que hasta ahora siguen siendo las reformas estructurales más trascendentales que han tenido lugar en la República Dominicana en los últimos 30 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, ahí había un presidente con una voluntad de hierro firme, que si tenía que meter una reforma por decreto, no le tembló el brazo, lo hizo. Dijo, si yo mando la reforma de los aranceles al Congreso, eso no va a salir nunca. En consecuencia, el 15 de septiembre la pasó por decreto y dijo, la metemos por decreto y después más adelante yo mando el proyecto de ley. Pero en el interín los aranceles están recortados. Eso le dio un respaldo en la medida en que los precios comenzaron a ser más competitivos, a bajar. Y en consecuencia consiguió un fuerte apoyo de parte de la población que se empezó a beneficiar de supermercados repletos de productos extranjeros a buenos precios y pudo después entonces meter un código tributario nuevo y la presión tributaria subió 3 puntos porcentuales del PIB. El gasto no cayó porque el gasto era muy bajito, el gasto subió, pero las finanzas prácticamente se movieron a una posición de equilibrio. O sea, y ahí la economía volvió a retomar el sendero de sostenibilidad. Yo pienso que esta crisis es lo suficientemente grande como para que las autoridades del Poder Ejecutivo ponderen estructurar una buena y bien acabada reforma. Si quieren, se pueden sentar con el BID, con el Banco Mundial, con el fondo, busquen mecanismos, lo que ustedes entiendan que es lo que ustedes quieren hacer y traten después de sentarse con los sectores. Una advertencia, si crean ¿cómo se dice? Un espacio de reuniones en Hacienda para invitar a todos los sectores empresariales para que opinen de la reforma, le voy a dar un pronóstico, no va a haber reforma. O sea, no, al final va a haber el gato pardo, donde se van a alterar una serie de métricas y parámetros y al final todo va a quedar igual. Entonces, en un momento el gobierno va a tener que tomar la decisión de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que cree, y qué es lo que entiende que es justo. Va a tener que meterse en su cabeza de que tiene que levantar por lo menos 3, 4 puntos del PIB en un periodo de 2 años de ingresos para mejorar el superávit, el resultado primario, y de esa manera hacer frente, te lo digo ahora, a una partida de intereses sobre el PIB que ya no va a ser de 2% del PIB. Nosotros nos vamos a mover en la vecindad de 3.5 o 4% del PIB. Ya esos son palabras mayores y en consecuencia el esfuerzo que hay que hacer es significativo. Y estar consciente el gobierno de que ha estado haciendo promesas de que yo voy a mejorar la educación. Yo estoy asumiendo que el 4% lo van a mantener. Yo estaría abierto a que se discuta una reestructuración de ese 4% en medio de esta crisis. Segundo, que van a aumentar el gasto en salud pública como porcentaje del PIB. Bueno, eso se veía venir. Hay otra partida del gasto, los policías hay que mejorarle los salarios, a los jueces hay que mejorarle los salarios. Hay mucho déficit y rezago en la estructura salarial, incluso en el mismo Estado Dominicano. Yo he visto algunos políticos pidiéndole al presidente que le rebaje los salarios a toda la estructura de funcionarios públicos. Realmente yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esa es una estrategia autoderrotista. O sea, ¿cómo usted me va a decir a mí que un ministro que le sale de sus 300,000 pesos mensuales, lo que le quede 223,000 pesos después que paga los impuestos y una serie de planes de seguridad social, usted me va a decir a mí que 223,000 dólares, de pesos, que son como 3,000 y pico de dólares, casi 4,000 dólares, es algo anormalmente alto? No, yo lo encuentro como un salario de funcionario, honestamente se lo digo, engavetando la hipocresía, porque ese es el problema en este país. Nosotros tenemos un superávit de hipocresía
en la República Dominicana, que creo que es el mayor superávit de toda la región, me parece que ese salario es sumamente bajo. Y por eso ustedes ven que en el resto del sector público no financiero, en la parte del sector descentralizado autónomo, han tenido que poner estructuras salariales más acorde con lo que es el mercado. Entonces la gente dice que esa gente está metiéndose un salario. Eso no es verdad. Están devengando salarios que a veces no llegan ni al 20, al 25% de su contraparte en el sector privado. Entonces, esa no es la vía. Yo creo que, como dice Jackie, ¿qué es lo que queremos que haga el Estado? Vamos a decirlo, que la gente, y me gustaría en las redes, que se abren las redes, ¿qué ustedes quieren que haga el Estado? Porque a veces uno ve las redes y uno pensaría que todo el mundo se educó en la escuela austríaca. O sea, da la impresión de que quieren ver al Estado prácticamente como lo veían von Mises y Hayek, o sea, prácticamente desaparecido. Bueno, yo no creo que en el fondo eso es lo que a República Dominicana le conviene. Definamos qué es lo que queremos que haga en educación, que haga en salud, que haga en transporte, qué puede hacer con el sector privado, qué puede hacer, tiene que hacer necesariamente solo, si queremos que haya seguridad ciudadana o no, qué cuesta montar todo. Entonces, creo que esas son las cosas que deberían debatirse con transparencia en una campaña comunicacional antes de cuantificar ese costo del Estado. Le puedo apostar que cuando hagan el análisis le va a dar que ese Estado cuesta 20% del PIB. Entonces, ¿cuánto de eso queremos financiar con deuda? Si es 3, 4%. ¿Y cuánto tenemos que financiar con impuestos? Y después seleccionen los impuestos que ustedes quieran. O sea, ¿cuáles son las figuras impositivas que deben generar eso? Mira, Andy, esto me hace pensar también en lo que tú siempre has puesto sobre la mesa del manejo de activos. También tenemos que cuantificar cuáles son esos activos, qué tenemos que hacer para aumentar el valor de esos activos. En el caso de las sedes, ¿verdad? La sede es un activo muy bueno siempre y cuando obviamente tú lleves a cabo los cambios que tienes que hacer ahí. Yo creo que el gobierno está dando algunos pasos al respecto. Y como le digo, tú concientizar cuánto cuesta un kilovatio de energía, cuánto cuesta, cuánto de eso yo quiero subsidiar y cuánto no, cuánto hay que lograr que el consumidor tenga un consumo racional, un consumo racional. Una vez una persona me dijo, Jacqueline, el kilovatio más caro es el que no se cobra. Es el que tiene precio cero. Y eso es así porque en el caso de la energía, particularmente por la estructura que hay, a medida que aumenta el consumo, el costo marginal, a diferencia de otras industrias, tiende a aumentar, ¿verdad? O sea, cuando tienen mucho consumo, pues van entrando las plantas menos eficientes al sistema, por cómo está estructurado, sobre todo el mercado mayorista, ¿verdad? Entonces, a medida que hay más consumo, siempre se entra la planta más eficiente, la de menor costo. Y ahí van entrando las plantas menos eficientes. Cuando tú pones un precio muy bajo, entonces el consumo se te dispara a un precio fijo y bajo, pero con un costo marginal que va aumentando. Entonces, esa brecha, Andy, se va. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que la gente comience a sentir lo que es el costo marginal real de la decisión del consumo de energía. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de muchísimos países, que las tarifas son diferentes dependiendo del horario. En horarios donde el consumo es muy alto y por ende donde el costo marginal lo es más, entonces la tarifa es más alta. Los fines de semana cambia con respecto a los días de semana. Y eso comienza a hacer que la gente comience a utilizar racionalmente la energía de su casa. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando el presidente Balaguer, antes de los ajustes de los precios de energía, aquí tú te ibas de tu casa y dejabas el aire prendido, eso no era ningún problema. Ninguno, eso no te dolía la barriga. ¿Sí? Ahora la gente hace que lo pueda pagar desde el celular, por si se le olvidó, ¿verdad? Pero como quiera. El que paga la luz. Al que paga la luz, claramente, el que paga la luz. Pero inclusive, el que paga la y luz. Apaga la luz, y apaga la luz. Lo apaga el aire, pero
Exactamente. Se puede prender el aire y se le está robando la energía, no tiene que apagarlo. Así mismo. Pero Andy, como quiera, inclusive el que paga la luz tiene una tarifa prácticamente fija en pesos, sí, con costos marginales que están cambiando. Entonces, tenemos que ir otra vez a la racionalidad de que lo que tú consumes tiene un costo y lo que tú pagas tiene que reflejar ese costo. Entonces, yo creo que todo eso, el manejo de activos, Andy, es fundamental. Los activos que tiene el Estado, el tema de las alianzas público-privadas bien hechas, bien estructuradas, con contratos a largo plazo que hagan sentido, con algo que se vea más de salir rápidamente de un año. Andy, yo creo que va a ser fundamental en este proceso mirar el panorama completo, ver el Estado como un activo, pasivo y patrimonio, comenzar a hacer esos ejercicios y medir efectivamente bien mis pasivos y mis compromisos. Y eso te va a entrar en lo que nos tenemos que ir a una pausa ahora, Andy, pero inclusive comenzar a hacer lo que se llama el análisis de factibilidad social de los proyectos y la priorización social de los proyectos de inversión, Andy. Que hace muchos años que estamos viendo esto y que cuando yo estudié, yo recuerdo que muchos costarricenses lo que estudiaban era una maestría en análisis de rentabilidad social. Y yo, dominicana, al fin decir, ¿por qué que esta gente está estudiando tanto esto? Y era porque tenían obviamente una visión mucha más amplia. En el próximo segmento vamos a ampliar sobre esto.